tiene que ver con uno de los tópicos del momento y del año, que es la situación en Venezuela, mientras se ejerce máxima presión por parte del gobierno de Donald Trump, con el enorme despliegue militar en el Caribe. Por supuesto, también hay algo que sucede con la población civil. Una crisis en materia de derechos humanos, una crisis también en materia económica. Atención con esto, porque esto ha sido en muchos casos la antesala de lo que luego fue una expresión más de la crisis humanitaria venezolana. Están con nosotros Gabriel Bastidas, muy cercano a TN Internacional a lo largo de todos estos años. Gabriel, con su remera Cierren los centros de tortura, es un activista de derechos humanos y periodista. También está Imarú Rojas, que es un lujo para este equipo de TN Internacional tenerla aquí porque ha sido nuestros ojos en Caracas, está ahora viviendo en la Argentina. Imarú también periodista, y Ana Milagros Parra, que es politóloga y por supuesto también activista de derechos humanos, residente aquí en la Argentina. Nos vamos a estar metiendo con la situación en Venezuela. Se dieron recientemente excarcelaciones de 99 presos políticos. La gran pregunta es si no se van a producir nuevas detenciones, porque de hecho se han producido. Suele funcionar con este esquema de puerta giratoria el régimen de Nicolás Maduro. Como les contaba, también por supuesto vamos a estar hablando con Guillermo Laferriere, analista militar, sobre la situación crítica en Ucrania, porque estamos en la antesala de una conversación y un encuentro muy, pero muy importante entre, por supuesto, el presidente norteamericano Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este encuentro será mañana en Florida. Es muy, pero muy importante lo que pueda extraerse de allí, entendiendo que hay una conversación sobre 20 puntos para llegar a un acuerdo de paz. Pero vamos a comenzar por uno de los temas que, por supuesto, arroja noticias de último momento de manera permanente, que es Venezuela. Y voy a aprovechar la presencia de los tres aquí, tres comunicadores, una de ellas politóloga, para hablar sobre la sensación general que hay en torno a la operación de los Estados Unidos en el Caribe. No hay opiniones divididas, entonces empezamos a escuchar algunos sectores más ligados quizás al progresismo europeo e incluso latinoamericano, mirar con cierto recelo lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump en el Caribe con este despliegue militar. ¿Cuál es tu mirada al respecto, Gabriel? Bienvenido. Gracias, Caro. Creo que lo primero que hay que tener en cuenta es la opinión de los propios venezolanos, que hace un año, el 28 de julio de 2024, decidimos ser libres, elegimos a Edmundo González como presidente, apoyado por la líder María Corina Machado, que recordemos fue proscripta y no se le permitió participar en las elecciones, pero los venezolanos, a pesar de ser un proceso sin ningún tipo de garantías de transparencia ni garantías democráticas, acudimos a unas elecciones, logramos ganarlas, logramos demostrar que ganamos, y a pesar de eso el régimen se mantuvo en el poder por la fuerza, desatando el terrorismo de Estado más feroz que se ha visto en los últimos años, así calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora lo que hemos visto es que finalmente la comunidad internacional entiende que la situación de Venezuela no es una amenaza solo para los venezolanos, sino que es una amenaza para todo el hemisferio por los vínculos del régimen con el terrorismo, con el crimen organizado, con carteles del narcotráfico, y por eso es que hemos visto este despliegue militar de Estados Unidos, pero también el apoyo de otros países latinoamericanos, hay que decir esto. Imarú, ¿qué pasa mientras tanto en las calles de Caracas? Vos tenés esa sensación muy reciente porque recién ahora viniste a vivir a la Argentina, pero fuiste en nuestros ojos, nuestros pies, nuestra representación en Caracas a lo largo de todos estos meses. ¿Qué pasa allí? Mira, Caro, te puedo decir que el venezolano lo que busca es cada vez agrandar su resistencia. Estamos hablando de una sociedad que está constantemente tratando de sobrevivir al horror. Es una sociedad que, a pesar de que no están dentro de las mazmorras del régimen, también son torturados, se les ha robado su dignidad. Son personas que tratan de sobrevivir a una crisis económica que los agobia, que los asfixia. Estamos hablando de una sociedad que busca, dentro de este horror y dentro de esta barbarie, tratar de tener un momento de paz, aunque no puedan tener todos sus alimentos dentro de su casa, dentro de la heladera, dentro de la cocina. Estamos hablando de una sociedad que, a pesar de, trata de sonreír, ¿no? Y que lamentablemente el venezolano ha tenido que
estar en esta desesperanza aprendida. Ha aprendido a tener también una desesperanza porque ve que pasa el tiempo, pasan los años, se le promete, se les habla de que va a haber un cambio, de que va a haber por fin la caída del régimen y no pasa. Y mientras tanto, pues estos venezolanos buscan dentro de esta crisis tratar de estar en paz, porque también es sano para ellos, ¿no? Y para su salud mental. Es muy interesante y también muy doloroso este concepto que vos, Aymaru, de desesperanza aprendida. Ana Milagros, vos te hiciste viral con un video, yo al menos te conocí con un video donde decías en inglés, bueno, mira, yo sé que a vos no te gusta Trump, a mí creo que tampoco, pero escúchame bien cuando te hablo de lo que está sucediendo en Venezuela. Me interesaba eso porque interpela quizás a gente que mira con recelo las acciones del presidente norteamericano, pero que quizás desconoce esta otra dimensión que tiene que ver con la voz de los venezolanos. Contanos. Creo que es bastante importante lo que mencionas porque lo hice en inglés también para que la audiencia sea ese público más europeo, público estadounidense, que solamente ve el problema venezolano con la óptica de Donald Trump o esa óptica solamente lo que pasa en su país, ¿no? Y yo entiendo las críticas, incluso siendo politóloga no puedo ignorar, y sé que son opiniones que no son tan populares quizás, pero yo puedo criticar el talante de Donald Trump, ¿no? O sea, como politóloga no puedo ignorar que es un líder autoritario, ¿no? Pero más allá de eso, no podemos negar que su política exterior está favoreciendo a los venezolanos en el sentido que es la primera vez que hay una presión externa creíble para el régimen. Esto no había pasado, ¿no? Y también tomando en cuenta de que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, él está ahí después de robar unas elecciones y después de que los venezolanos decidieran que él no quería, que no quisiéramos que él estuviese en el poder, y después de más de 2000 detenciones del 28 de julio. Entonces, creo que hay que tener las dos visiones. Una cosa es verlo desde las políticas de Donald Trump y otra muy distinta es ver lo que estamos viendo los venezolanos y la amenaza que es el régimen de Nicolás Maduro para toda la región por los vínculos criminales. Bueno, esta semana fue noticia que se produjo la excarcelación. Quiero hablar de excarcelación y no de liberaciones porque aún excarcelados no viven en un contexto de libertad, pero se produjo la excarcelación de 99 presos políticos. Siempre que se produce algo de estas características, uno espera que se produzcan nuevas detenciones. ¿Es así, Gabriel? ¿Funciona con la puerta giratoria, que no es la misma acepción que en la Argentina? ¿Es unos entran, otros salen? Así es. Lamentablemente la cifra de 99 es la cifra que dio el régimen y hasta ahora no ha podido ser verificada por las organizaciones no gubernamentales independientes. El último balance que vi eran aproximadamente 60 personas que se lograron confirmar que efectivamente eran presos políticos y fueron excarcelados, porque en el pasado ha sucedido que el régimen dice que libera a presos políticos, pero está liberando a presos comunes y los mete dentro de la lista de presos políticos. Y no hay una lista oficial de excarcelados. Entonces las familias están en una situación de incertidumbre constante. El 25 de diciembre, cuando era un día de reunión familiar, debería serlo, muchas familias venezolanas estaban en una situación de incertidumbre, de un horror acrecentado, porque ya tener a tu familiar preso en un centro de torturas, en el Helicoide, por ejemplo, como donde están ahora encarcelados amigos míos, Jesús Armas, Nélida Sánchez, Carlos Marcanos, un periodista amigo de nosotros, que sus familiares Rocío San Miguel. Correcto, que sus familiares estén en una situación de angustia constante, pero además se empieza a conocer que, bueno, pareciera que están excarcelando a algunos y no sabes si los están excarcelando al tuyo o no, a las madrugadas del 25 de diciembre. Es parte de este horror constante al que están siendo sometidos los venezolanos y, como bien decías, esto ya es una constante, una puerta giratoria, que excarcelan a algunos y nuevamente detienen a otros. Por ahora, en estas últimas 48 horas no hemos tenido reportes de excarcelaciones, pero bueno, aumenta el temor de que algún activista puede ser detenido en cualquier momento. Quiero contarles que pudimos corroborar la información el domingo pasado y bueno, luego esto fue denunciado a lo largo de esta semana, pero lo contamos aquí en TN en un adelanto que pudimos tener por diálogo con familiares, incluso en Venezuela, de que hay presos políticos y presos políticos extranjeros que están siendo amenazados de muerte desde hace semanas. E incluso se produjo el llamativo traslado de un preso argentino, de Germán Darío Giuliani,
Bueno, hemos constatado esto, no podemos precisar el lugar al que fue trasladado, pero también hay preocupación por esto. Quiero preguntarte, Ima, si es un tema de conversación la situación, sobre todo de los presos políticos extranjeros en Venezuela, que entiendo son 86, ¿verdad? Sí, ese es el dato, la cifra que se conoce, pero lamentablemente, Caro, no es un tema que la gente ponga sobre la mesa cuando se reúne en casa en Venezuela. El tema central en Venezuela, en una familia, es realmente qué vamos a comer mañana. ¿Cómo hago para completar una canasta básica que está sobre los $500 cuando un pensionado cobra $0,5 mensual? Es saber si me llegaron los bonos que Maduro transfiere para dar un poco de aliento económico a las personas. Realmente el tema central en Venezuela, en cualquier hogar, va a ser el tema económico. Es cómo llevo estos alimentos al hogar. Es interesante lo que marcas porque esa reducción a la supervivencia incluso termina generando como esta suerte de desesperanza aprendida donde la pretensión es lo mínimo para sobrevivir. Es muy brutal esto. Mientras tanto, por supuesto, Maduro nos da postales insólitas, pero a no confundir esos títulos que a veces quedan casi como notas de color con lo que realmente es Maduro, que es un represor y un criminal brutal. Pero vamos a escuchar lo que decía, a ver. Pretenden es permanentemente hacer una campaña. Que Maduro, entonces me han hecho famoso. Usted muestra una foto de Maduro en cualquier lugar del mundo y la gente dice Maduro, very good, very good. Porque tenemos el amor de los pueblos del mundo. Tenemos el apoyo y el amor y la comprensión del pueblo de Estados Unidos también, por millones. Por millones. Ustedes saben que es verdad. Ustedes tienen mediciones, nosotros también. Bueno, la medición más clara es que en las elecciones en su propio país, Nicolás Maduro fue duramente derrotado por el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Pero más allá de eso, yo quiero preguntarte, Ana, y me interesa tu visión como politóloga, sobre esta estrategia de Maduro de salir con dislates, ¿no? Desde su caricatura hasta adelantar la Navidad, hasta salir con una especie de concurso de baile en el contexto de las celebraciones, hasta decir que lo hicieron famoso. ¿Maduro juega a hacerse el bobo ante toda esta situación para que lo insólito le gane a los verdaderos títulos sobre Venezuela que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos? Totalmente es un método de control y método de propaganda. Justo cuando Maduro llegó al poder, todo el mundo le tenía el apodo de Maburro, ¿no? Cuando tú caricaturizas a un presidente, cuando tú lo ves, bueno, en ese momento, no, ahora no, pero cuando tú lo cuando tú haces eso, tú no piensas que es capaz de hacer los crímenes que hace, ¿no? O sea, están estas dos realidades en el que ves a este señor en la televisión, en propaganda, diciendo, haciendo chistes de la situación que es tan grave, de la presión en Estados Unidos, de que le dicen criminal, y al mismo tiempo sabes que comete crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional y que la misión de determinación de los hechos la ha verificado, ¿no? Es un método de control, tanto la puerta giratoria el 25 de diciembre, tanto que estén amenazando a los presos políticos diciendo que los van a matar porque va a venir, si Trump mata, si Trump entra, tú eres el primero que se va a ir. Entonces son diferentes métodos de control al mismo tiempo y lo que hace es relativizar lo que está pasando, relativizar el horror, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos, con lo que estaba mencionando, que la mayoría de la población es enfocado en sobrevivir. ¿Cómo tú piensas en presos políticos? ¿Cómo tú piensas en lo que va a hacer Trump? ¿O cómo tú piensas en un cambio de gobierno si estás enfocado en sobrevivir? Y al mismo tiempo tienes esta propaganda de la gente que lo ve, dice, bueno, quizás no es tan malo. O me está dando risa, ¿cuál es esta perspectiva de lo que me dicen los medios y lo que pasa en la realidad? Juega con tu mente. El control no es solamente físico. ¿Qué pasa, Inmaru, con la figura de María Corina Machado dentro de Venezuela? A ver, fuera de Venezuela ha sido muy reconocida, más allá de ciertas controversias que se han despertado en algunos sectores de izquierda sobre el Premio Nobel de la Paz. La verdad es que tiene amplio reconocimiento y es la cara visible inequívocamente de la opción opositora en Venezuela y de una opción para una eventual transición a la democracia. ¿Sigue teniendo representación dentro de Venezuela? Absolutamente, Caro. Venezuela, digo, quienes siguen adentro sobreviviendo a esta barbarie, tienen la mirada puesta en cada uno de los pasos que da María Corina.
en cada una de las decisiones que toma y por supuesto la expectativa de esta entrada que pudiera hacer ella en los próximos días o en las próximas semanas. Por supuesto que la gente está esperando que María Corina llegue al país para, digamos, que no se le desvanezca su esperanza por este cambio que todos quieren. Pero sin duda alguna María Corina ha tenido un reconocimiento importantísimo dentro de Venezuela. También lo ha tenido fuera, pero más dentro de Venezuela, por supuesto, con su discurso, que ha sido un discurso bastante coherente, ha sido un discurso que ha estado, pues, obviamente muy marcado hacia la derrota o la salida de Nicolás Maduro y, por supuesto, con esta llave que hizo con Edmundo González Urrutia, que es un personaje bastante importante, fue un diplomático. Estamos hablando de personas que la gente ve como personas calificadas para poder salir de esta dictadura. Mientras tanto, se han producido algunos hechos alarmantes. Ana Milagros, vos tenés conocimiento, todos tienen conocimiento sobre uno de ellos que tiene que ver con un ataque a 2 activistas venezolanos en el exilio, en Colombia, pero digo por la cercanía con ellos, Ana Milagros. ¿Les genera miedo en este momento de presión incluso los ataques y maniobras de represión transnacional que puede generar el régimen, Gabriel? Sin duda, o sea, el ataque que sufrieron estos amigos de nosotros hace 3 meses, Yendri y Luis Peche en Bogotá, 14 tiros recibieron, por suerte sobrevivieron y pueden contarlo, pero ya el año pasado lo veíamos con el teniente Ronald Ojeda en Chile, que fue secuestrado, torturado, descuartizado y enterrado. El mismo gobierno chileno ha denunciado que Diosdado Cabello estaría detrás de esta operación, que habría contratado al Tren de Aragua para ejecutar esta operación de represión transnacional. Y es un ejemplo más de que el régimen no es una amenaza solo para quienes están dentro de Venezuela, sino para cualquier persona en el mundo, porque así como venezolanos están siendo víctimas de represión transnacional en nuestro continente, también hay más de 80 extranjeros secuestrados que son usados como rehenes. Actualmente el régimen de Maduro es la organización terrorista con más rehenes extranjeros secuestrados en cautiverio. Y justamente veía hace unos minutos el sonido de Maduro y atrás tenía un cuadro de Néstor Kirchner. Quizás eso explica por qué la complicidad y el silencio de ciertos sectores políticos en la Argentina, por ejemplo, que no se pronuncian ni siquiera porque tienen un compatriota secuestrado en Venezuela, Nahuel Gallo, igual que Giuliani. Tienen 2 compatriotas secuestrados en Venezuela y hay sectores de la política argentina que no se pronuncian. Entonces, allí es donde cuando surgen estas críticas a lo que está haciendo por Estados Unidos, entonces uno dice, bueno, ¿dónde están los líderes latinoamericanos para actuar cuando en Venezuela se están violando los derechos humanos? ¿En tu caso tenés miedo, Ana? Creo que el miedo es algo que está inherente a ser activista venezolano o alzar la voz dentro y fuera de Venezuela. Algo que sí me preocupa, bueno, en Bogotá obviamente teníamos miedo todo el tiempo porque estábamos muy cerca de Venezuela, pero lo decidimos porque así era el trabajo, ¿no? Incluso hay varios casos de represión transnacional en Colombia que no están documentados, pero sabemos que pasaron, sabemos que pasan cerca de la frontera, así que los tentáculos del régimen llegan a la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero más allá de eso, mi miedo es que siga expandiéndose. O sea, ya tenemos ejemplos de países como Nicaragua, donde la represión transnacional ya es una regla, y sabemos que con el poder y el dinero que tiene el régimen de Nicolás Maduro puede llegar mucho más allá y puede extenderse en el tiempo. Ahora lo vimos a un país al lado, ¿no? Vemos Chile, vemos también Colombia, pero se va a seguir extendiendo porque los tentáculos criminales van a seguir llegando, ¿no? Entonces esa es la preocupación más grande. ¿Hasta cuándo van a dejar que ellos permanezcan en el poder? Ana Milagros, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz año. Y Maru, gracias por estar con nosotros y gracias por el extraordinario trabajo que has hecho siendo nuestros ojos en Caracas. Y gracias, Gabriel. Feliz Gracias a ti, Caro. Muy bien, y ahora nos toca hablar de Ucrania, otra vez asediada y en horas decisivas. Estamos en Izium, una ciudad al este de Ucrania, a tan solo 30-40 kilómetros de lo que es ahora el punto cero de combate. La línea de frente a esta ciudad fue invadida por Rusia en marzo del 2022, destrozando todo. La simbología marca que de acá en adelante es un lugar al que no se puede acceder porque puede haber minas.